Buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a la segunda de las sesiones programadas en este ciclo sobre el monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo. Ayer tuvimos la primera ponencia y hoy le toca hablar del monasterio, concretamente de los aspectos de arte del monasterio, al profesor, doctor don Lorenzo Arias Páramo, profesor titular de Historia del Arte y, como bien saben ustedes, una máxima autoridad en lo que es el arte prerrománico, arte medieval, alto medieval, ¿no? De poco serviría y además de poca utilidad el detallarles ahora el currículum del profesor Arias Páramo, porque todos sabemos de su capacidad intelectual y de su producción bibliográfica. Por esto voy a tratar de eludir este aspecto y me gustaría darles un aviso antes de que comience don Lorenzo Arias. Es que en la sala tenemos un aparato para controlar el CO2 y en caso de que pase de los 800, parece que es la cifra que aproxima o algo así, abriremos los balcones de atrás, o sea que nadie piense que hay fuego o hay cosas raras, pero que estamos controlando el CO2. Y sin más, le paso la palabra a don Lorenzo cuando quiera. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos los presentes y a Raquel Alonso, la profesora, que no puede venir porque está con la vacuna, y, en fin. Ven bien, ¿no? Sí. No hay un micrófono así, es que se oye poco. Bueno, pero después... No, pero lo hay, lo hay. Sí, voy a... Lo que pasa es que lo tengo que... Ahora se ve. Sí. Bueno. Bien. Voy a hacer una pequeña síntesis de cómo va a ser mi intervención, para que haya un hilo conductor y lo puedan seguir después a través de las fotografías. He metido algunas fotografías que son para visualizar el proceso de construcción del trabajo, ¿no? La cuestión radica en que estamos en la corte de Alfonso II. Como sabemos, no vamos a entrar en la discusión, lógicamente, del Obetao, pero sabemos por las crónicas que la construcción de Alfonso II, una de las construcciones que realiza, va a ser precisamente la construcción de la iglesia de Santullano, ¿no? Extramuros de la Regia Sedes obetense, ¿no? Pero las crónicas de la monarquía, rotense, la albertense en parte porque habla de otras cuestiones sobre la pintura, las crónicas de la monarquía hablan de que Santullano, San Julián de los Prados, Santullano, estaría cerca a un estadio, es decir, a 185 metros de la iglesia, estaría un conjunto palatino de Alfonso II, ¿no? Y ese conjunto palatino de Alfonso II, que tendría pues balnea, pretorias, tendría habitaciones, tendría cuarteles, en fin, torres, sería semejante en ese sentido, y digo nada más que semejante, al que existiría después con Ramiro I en Santa María de Naranco, ¿no? Entonces, ese conjunto palatino estaría precisamente, como vamos a ver, estoy sintetizando, estaría precisamente donde se encuentra ahora el monasterio de Santa María de la Vega. Es decir, y entonces ahí es donde radica una de las cuestiones fundamentales que vamos a exponer, ¿no? Esa construcción
que está en el monasterio de la Vega, a mi juicio, estaría recurriría a las construcciones previas de Alfonso II, dado que, lógicamente, el monasterio se construye en el siglo XII. Es decir, que ahí hay un espacio de unos 3 siglos en el cual va a reutilizar, como se reutilizan muchísimas, sabemos, construcciones, ¿no? Los ejemplos se nos agolpan, ¿no? Es decir, una iglesia prerrománica, una iglesia románica y una iglesia gótica, una superpuesta a otra. Evidentemente se aprovechan esos cimientos para construir. Como veremos, ese núcleo va a ser fundamental. Entonces, ese es el esquema. Y ahora, entonces, recorrimos el proceso. Eso me va a permitir ir, a lo mejor, un poco más deprisa en algunas cosas, en algunos aspectos, y en otros pararme, ¿no? Hablaremos de la capilla de Santa Bárbara, hablaremos de la construcción de la torre y de románica. Tenemos que tener en cuenta, además, que ese conjunto monacal se va a destruir en 1917. Es decir, que ese conjunto, el claustro se transforma, pero ese conjunto se destruye en 1917 y no se va a construir en él ninguna nave industrial de la fábrica. Es decir, lo hacen derrumbar, vamos a decirlo así, por cuestiones de otro tipo, políticas, no sabemos. Pero es evidente que el derribo del monasterio no obedece a razones prácticas de la propia o necesidades industriales, ¿no? Entonces iniciamos el proceso, ¿no? Que voy a procurar que sea lo más sintético y lo más ágil, y después en el coloquio pues solucionamos algunas cuestiones, ¿no? Disculpen un momento. Bueno, entonces, la iglesia bueno, todos sabemos que la corte de Alfonso II configura la Ius Regia, accede al poder, como sabemos, en el 791, y configura la sede episcopal, que la va a enriquecer arquitectónicamente. Es una etapa que, como sabemos, dura muchísimo, dura hasta el 842, en el cual aparece Ramiro I y su corte palatina en el Naranco, así sin entrar en detalles problemáticos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también que la Iglesia del Salvador es una de las iglesias que configura la génesis también de la sede regia, dado que además estaría cerca del monasterio de San Vicente, sobre el que se va a levantar el cenobio de San Juan Bautista, San Pelayo, que van a tener un papel fundamental después, en el siglo XII, en la configuración monástica de Obetao, de Oviedo, ¿no? Pero en las proximidades, en las proximidades de este Obetao, nos vamos a encontrar al noreste de la ciudad, nos vamos a encontrar con San Julián de los Prados. Esta foto que ven es desde San Julián de los Prados prácticamente, ¿no? Pero en dirección, en el año 1900, en dirección al monasterio de la Vega. Esta mole que ven ahí, voy a coger un botoncín para... no me deja... Rotulador, ahora. Bueno, es muy pequeño, pero bueno. Esta parte de aquí, como ven, esta es el monasterio, la fábrica delante, y el impresionante claustro que tiene detrás, ¿no? Bueno, el conjunto monástico, ¿no? Después
tenemos otra hecha por Laurent en el siglo, a finales del siglo XIX, que está un poco más a la derecha y en el cual se ve donde se va a desarrollar la fábrica de armas. La fábrica de armas va a empezar hacia el norte, no se va a dirigir hacia el sur. De ahí que en realidad el monasterio de la Vega no es un impedimento físico, literalmente físico, para que pueda prosperar la fábrica de la Vega y su expansión, porque va hacia el norte, ¿no? Y aquí tenemos cómo era Santullano en 1855. Este es Santullano. Este es Santullano. Y en un momento determinado, aquí tenemos el río San Pedro, que es el río que ahora no existe, evidentemente. La zona pantanosa está por esta parte. Está por esta parte, la zona pantanosa. Todo esto va a ser invadido, lógicamente, en la expansión de la fábrica de la Vega y llegará al año 71 con la construcción de la autopista y entonces a crear un problema realmente con los años de todos conocido, ¿no? Aquí tenemos los límites que tenía Santullano en 1912, es una etapa esta en la cual ya había sido restaurado por Fortunato de Selgas, en parte, todavía la vemos allí, a Santullano, en la parte superior, aquí, y todo el conjunto de hórreos y el río San Pedro, y en esta otra, esa zona pantanosa, ¿no? Ahí se ve un poquitín aquí Santullano, ¿no? En este momento. Entonces tenemos aquí otra vista ya un poco más general en la cual aparece Santullano aquí y la fábrica, el monasterio aquí, evidentemente, con uno de los, y la fábrica en expansión en este momento. Con los elementos barrocos delante de la misma, la iglesia y la torre, ¿no? Bien. Pero hay una cuestión importante en este momento y que voy a incidir unos minutos sobre ella. Porque aquí es precisamente en este lugar, es donde realmente, en este lugar, lo voy a poner encuadrado así, es en este momento, aquí, voy a hacer todavía un poco más de tal, y lo voy a subrayar, en este lugar es donde realmente se va a construir el conjunto palatino de Alfonso II, en esa zona, y es esta foto que he puesto en blanco y negro para la transición, con la fábrica al lado, ya de ahora, Santullano, y vamos a empezar con las crónicas de la monarquía, porque únicamente resumidas, ¿no? Tenemos que la crónica rotense nos está hablando, cuando habla de Santullano, levantó bastante lejos, resumo, del palacio una iglesia en honor de los santos Julián y Basilisa, con 2 altares, mucho arte, admirable disposición, y dice, también construyó y mandó equipar los regios palacios, los baños, almacenes y toda clase de servicios, ¿no? Es decir, que el resto del conjunto palatino que subyace debajo en el subsuelo del monasterio de Santa María de la Vega, en la actualidad estaría enriquecido como lo que vemos ahora en Santullano, ¿no? Y por eso lo traigo para que vean cómo es, ¿no?, el conjunto tan espléndido que tiene el conjunto que ya conocemos, pero bueno, lo traigo para que lo tengamos en la memoria, la bondad y la maravilla que sería el conjunto palatino que ahora hemos perdido, ¿no?
Nos alejamos porque ahora lo que tenemos es he quitado parte de la autopista y esto sería lo que se vería en un supuesto en el cual la iglesia estuviese ya integrada en el conjunto patrimonio histórico-artístico de la fábrica de armas y patrimonio industrial, ¿no? Es decir, que sería una cuestión así. Lo cierto es que esta es la vista que teníamos antes, estos son los restos que se perdieron cuando la excavación, esta es una vista grande, ampliada, con panorámica para que se vea la perspectiva bien de la fábrica de La Vega y de Santullano, y esta es ya dentro, ¿no? Ahí vemos a la izquierda Santullano y la fábrica de armas. La crónica Sebastián también nos dice que edificó al norte, distante del palacio casi un estadio, es decir, 185 metros aproximadamente en la conversión. Tenemos que utilizar una conversión basada en el criterio metrológico que he encontrado en el prerrománico asturiano, y que son un pie de 33 centímetros, y lo cual equivaldría aproximadamente a 185-190 metros. Y entonces dice, edificó también al norte, distante del palacio casi un estadio, 185 metros. El palacio es el que estaría lógicamente a 185 metros del mismo, de la iglesia. Y entonces aquí está la crónica de Sebastián, que es del 885, la rotense es del 873, hay copias entre ellos, ¿no? Pero no vamos a entrar, lógicamente, ¿no? Y entonces dice que poniendo alrededor los palacios reales, los baños, comedores, estancias y cuarteles, los construyó hermosos, y todos los servicios del reino los hizo de lo más bello. En comparación con lo que hemos visto en Santullano, nos podemos imaginar que si conserváramos ahora el conjunto palatino, pues sería algo así como la nueva Aquisgrán, ¿no? en cierta medida, ¿no? Hay también otro tipo de donaciones testamentarias, la que, por ejemplo, tenemos de Alfonso III, el 5 de septiembre del 896, a la iglesia de Oviedo, en la cual la iglesia estaría inscrita en un conjunto áulico, integrado por construcciones, es decir, las crónicas están reiterando constantemente esta consideración de residencias aristocráticas, ¿no? En ese sentido, para los servicios de la corte. Y aquí tengo reflejado, para que visualmente, para muchos de ustedes, se hagan una composición visual, ¿no? Aquí tenemos la fábrica, bueno, conocida por todos, pero únicamente que aquí he puesto, yo creo que se ve, aquí he puesto la distancia, lo que no veo yo es el punterín un estadio 185 metros, y lo vemos en línea recta, está medido, y entonces aquí, justamente en este lateral, he puesto un rectángulo y un cuadrado, ¿no? Y es el conjunto palatino. No sabemos la disposición que tendría, pero realmente tendría que ser, ahora lo comentamos, ¿no? Tendría que adaptarse, a mi modo de ver, a la configuración que tiene ahora, que sabemos que tenía, ¿no? El conjunto de la iglesia, la torre y determinadas dependencias, ¿no? Si nos acercamos a uno de los planos de la fábrica de armas de Oviedo, el plano original de Oliver Copons, hay mucha publicación y mucha información, que duda cabe, ¿no? Sobre la fábrica de armas, y aquí lo que tenemos es el monasterio de Santa María de la Vega, recogido en el plano en el año 1900, y es por si acaso no se ve bien, tengo una ampliación ahora que les paso, ¿no? Pero todo este conjunto, la expansión ya la vemos en esta dirección, la vemos en dirección norte, que está arriba, ¿no? Y
En cambio, esta parte queda, por ahora, no es tocada la parte del monasterio. Y esta foto nos facilita muchísimo, ¿no? Nos facilita muchísimo la visión, porque este monasterio de la Vega aquí nos recoge una parte muy interesante que vamos a ver ahora en esquema para que lo comprendan. El pórtico, la iglesia, aquí, la torre, maravillosa torre, que fue tirada, la fotografió, la vamos a ver con cierto detenimiento, la fotografió tanto en Monumentos Arquitectónicos de España, tenemos un dibujo de Jerónimo de la Gándara, también la fotografió muy bien, en 1917, Aurelio de Llano, y después aquí tenemos transformada, bueno, la tapa un poco el árbol, la iglesia monacal, ¿no? Entonces tenemos una de las últimas imágenes congeladas en el tiempo que nos queda cuando se derriba, repito, de una forma absolutamente, vamos a llamarlo así, aleatoria, ¿no? Y este es el esquema, ¿no? Este es el esquema que me interesa comentarlo ahora, porque aquí tenemos el esquema de este plano, ¿no? El que hemos reflejado aquí, ¿no? Pues nos deja esta imagen, el que hemos reflejado aquí en esta parte, tenemos el esquema prendido, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay transformaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Las tengo recogidas en el nivel inferior, ¿no? Tenemos construcciones, la construcción primera y original, primero sería el claustro románico, el claustro que no se conserva. Hay una reforma en 1670 y hay otra reforma en 1751 que dura aproximadamente hasta 1757, ¿no? Esa reforma es muy potente, ¿no? Lo cierto es que tendría 4 niveles, ¿no? Realmente lo que ocurre con la transformación de la fábrica es que lo dejan en un nivel, ¿no? El primer nivel, que ahora los que hayan ido lo han podido ver, el nivel de 4 pandas y 24 arquerías, ¿no? Después tenemos esta iglesia, que es, por orden cronológico, 1153, o sea, cuando se construye realmente, cuando el monacato, pues con Trodo Petri, en 1153, y es lo que queda. Pero la torre que tenemos aquí, que probablemente estuviese más encajada dentro, pues sería también del 1153. Lo demás es una evolución, va cambiando, va evolucionando, ¿no? Y entonces tenemos que la iglesia, la portería que tenemos a la izquierda, que va a tener mucha importancia en otras porterías, ¿no? Que vemos a nivel en Oviedo mismo, a nivel del mundo barroco, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con el mismo criterio, ¿no? En ese sentido de sintonía por parte de los arquitectos en su configuración de estilos, ¿no? La vicaría se construirá en 1665 y la iglesia en 1693. Aquí detrás tenemos las fases constructivas, ¿no? En 1643 es la portería, que va a tener un triple arco, va a tener en la parte superior una hornacina con la Virgen, con la imagen de Nuestra Señora, la Virgen María, 2 ventanas. Eso lo podemos deducir bien de esta fotografía frontal que nos ha legado Luis Muñiz, ¿no? Pero en 1670 se va a derribar ese antiguo claustro románico que habíamos comentado, y Gregorio de la Roza
sigue la estética barroca, quita es decir, que si excavamos es posible que podamos encontrarnos con restos de dos claustros anteriores, ¿no? Lo que dice, teníamos 6 arcos apoyados sobre columnas. Hay que tener en cuenta que en cada uno de sus 4 lados, ahora vamos a ver lo que son realmente pilastras, ¿no? Lógicamente es la estética del 1700, del siglo XVII, finales del XVII y del XVIII, ¿no? Gregorio de la Roza va a ser uno de los arquitectos más brillantes en el XVII y XVIII, y va a construir la nueva iglesia, la que tenemos a la izquierda, a la derecha, ¿no? Esta que vemos aquí en marrón a la derecha, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Esta será la nueva iglesia que construya, ¿no? Entre 1751 y 1753, Pedro Antonio Menéndez va a realizar un nuevo claustro, el que les comentaba, de 4 alturas. Ese claustro es el que realmente pervive en la actualidad, pero repito, nada más que el primer nivel, ¿no? Y en 1917 es la etapa más trágica para el monasterio, ¿no? Es demolida la iglesia, se demole también el coro y también se derriba la portería y también la torre románica, y es desmantelada esa parte superior del claustro, por lo tanto queda el piso inferior. Ya en 1927 Luis Menéndez Vidal va a construir la capilla dedicada a Santa Bárbara y que la va a integrar en la fachada, que va a integrar en ella la fachada románica de la iglesia, la que se destruye, ¿no? Se pierde el vano norte, se va a conservar el vano occidental, evidentemente, y lógicamente el vano sur también. Como vemos ahora, la capilla de Santa Bárbara tiene la fachada, la veremos ahora, y otro vano, pero el otro se ha perdido, ¿no? Este es el claustro, como podemos ver. Fons muy realmente se conserva gracias a que realmente va a utilizarse básicamente como almacén. Es un estilo clasicista, así, muy lógicamente está muy distante del anterior claustro románico, y por lo tanto tiene una línea de imposta, pero le falta absolutamente todo el conjunto superior, ¿no? Tiene sus líneas de imposta, es un muy clásico, con ese rigor, ¿no? que contempla esas severas pilastras, ¿no? Es Pedro Antonio Menéndez el que les había comentado, el que lo había que les había comentado, arcos de medio punto, sillares, evidentemente. Aquí ya no hay no hay mampostería, evidentemente, ¿no? Lógicamente. Ha sido estudiado por Vidal de la Madrid y también por la profesora Yayoi Kawamura, que ha hecho un estudio muy interesante, recogiendo e interpretando documentación nueva que ha encontrado, ¿no? Tenemos aquí también, y bueno, tengo que señalar sobre este claustro que realmente fue, digamos así, redescubierto por el profesor Andrés Martínez Vega, que tenemos aquí con nosotros, ¿no? En los años 80, me parece que fue aproximadamente, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, en unas condiciones de visita no tan amables como ahora nos dejan, ¿no?
creo que se movilizó todo el ejército, ¿no?, de la fábrica para entrar para acceder allí, ¿no? Yo me acuerdo de una visita con una profesora de arte y no se separaron de nosotros, pero íbamos a ver nada más que la capilla, y no se separaron de nosotros. Eran años muy difíciles, ¿no? Bueno, de todas formas, ahora viene algo muy interesante, ¿no? La torre románica. Lo que tenemos aquí es la torre románica, que, como saben, está entre la iglesia entre la iglesia medieval y la iglesia barroca, ¿no? Pero esta es una torre, la torre románica, ¿no? La torre de la Vega, o la torre románica como se derribó, es como vemos mejor en esta fotografía central. La he retocado un poco, sencillamente he dejado, no he transformado nada, pero la he puesto con un contraste mayor, ¿no?, para que se vea. Yo creo que se ve bien. Y la otra también, la foto de Luis Muñiz, fui quitándole las ramas de los árboles para que se viese un poco mejor, ¿no? De todas formas, también Monumentos Arquitectónicos de España, mucho antes de estas fotos que hizo Aurelio de Llano y Luis Muñiz Miranda, Monumentos Arquitectónicos de España la dibujó Jerónimo de la Gándara y la publicó en 1877, ¿no? Y realmente, viendo las fotografías, no ha diferido. Bueno, Jerónimo de la Gándara era arquitecto, un dibujante extraordinario, dibujó también las láminas de muchos de las iglesias altomedievales asturianas para los monumentos arquitectónicos, y este sillar que introduce, es el que tendría originariamente, es decir, que nos permite entonces configurar la obra de fábrica, ¿no? Hay que tener en cuenta una cuestión. Esta torre de la Vega, en estos momentos hay mucho desamparo sobre el monasterio, ¿no? Y es la Comisión de Monumentos, la que está formada por Fermín Canella, por Ciriaco Miguel Vigil, por los próceres, ¿no?, de nuestra Inocencio Redondo, es decir, los que desinteresadamente, bueno, pues han protegido, recuperado, casi más con voluntad que con potencia económica, que no tenían prácticamente ninguna. Bien, han intentado salvar la torre, han intentado salvar algo más que la torre, pero no resultó, desgraciadamente no prosperó nada, ¿no? Y en 1917, como les había comentado, fue derribada. ¿Qué ocurre? Que la descripción que tenemos de la misma, la encontramos, bueno, tiene 3 cuerpos, el cuerpo superior sería el campanario, y después unas escaleras interiores establecerían los 2 niveles, medio y superior, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos una relación de esta torre de la Vega con estas 3 torres, en realidad, porque aquí tenemos la torre del monasterio de Celorio. Estaríamos hablando del mismo segmento cronológico, ¿no?, en este sentido, ¿no? Y también en una iglesia de San Bartolomé de Berchor, en Charente, Francia. Hay que tener en cuenta que también la influencia francesa, la veremos, va a tener mucha importancia. No me he parado en los prolegómenos, en los pormenores de la realidad de la construcción del monasterio, pero sabemos de la influencia lógicamente francesa que tendría por Fontainebleau. Pero
esa influencia va a venir, por un lado, por el Camino de Santiago y por otro, evidentemente, por esa influencia que va a tener el hecho de que tenga digamos así, el monasterio madre lo tendría en Francia, ¿no? O por lo menos, bueno, hay que tener en cuenta que va a ser que una de las prioras que ahora mismo no me acuerdo, probablemente va a visitar además el monasterio de la Vega, ¿no? Va a haber, bueno, también hay que tener en cuenta que realmente este monasterio de la Vega, de Nuestra Señora de la Vega, de Santa María de la Vega, perdón, pues va a tener, hay 3, ¿no? Prácticamente, el de León, y tenemos otros 2 en Zaragoza. Bueno, me parece que el profesor Andrés nos lo había comentado ayer, ¿no? Pero aquí tenemos, para que veamos el valor de algo que se tiró y valga la expresión, de una forma casi gratuita, porque conservamos la torre del celorio, que está lógicamente en Llanes, pues la conservamos ahora pues casi perfectamente, ¿no? Es bien de mampostería, ¿no? Pero y después la torre de Cornellana la conservamos, pero hay que tener en cuenta que prácticamente se puede dedicar una monografía. Estuve hace poco y hay muchísima información en lectura de paramentos. Prácticamente vamos a poner este nivel que he puesto rojo, es el nivel alto medieval. Es decir, la torre de Cornellana está construida, toda la parte ya es románica y con muchos elementos añadidos. No podemos decir que todo sea románico lo que está en la parte superior, pero la base de la misma es alto medieval, porque los terrenos donde se desarrolla Cornellana son de Alfonso III, ¿no? Entonces, esta torre de Cornellana tiene una importancia fundamental en ese sentido, ¿no? Es reconstruida en tiempos medievales y es reconstruida medievales a nivel del 12, del 11, y es reconstruida después más pastiches, digamos así, entre comillas, que tiene, ¿no? Pero también tenemos aquí a la derecha la sección es esta y de lo que es la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que prácticamente podemos decir que es esta parte. Bueno, también habría que precisar mucho, pero prácticamente esta parte hasta aquí, con alguna reforma posterior, sería de Alfonso III, y en el momento románico se remata con este campanil, ¿no? Es muy interesante. Bueno, cada uno de por sí, como pueden suponer, ya valen por un estudio mucho más profundo, ¿no? Pero nos da la importancia y la trascendencia que tiene realmente esa construcción de la torre, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos esbozar? Podemos esbozar una cuestión que es importante, por lo menos, tenerla presente, dado que esta zona del monasterio es la más sensible a nivel arqueológico. No digo a nivel industrial el resto, ¿no? Por supuesto, pero a nivel histórico-artístico este sector es muy sensible, evidentemente, ¿no? Excavar en él supone encontrarnos con lo que hemos visto y nos lo han quitado en parte, ¿no? Bueno, en todo. Y también, digamos así, establecer criterios sobre el poder que tendría la arquitectura de Alfonso II, dado que las posibilidades de que se haya construido sobre arquitecturas de Alfonso II son realmente a tener en cuenta, reales, ¿no? A tener muy en cuenta en ese sentido, ¿no?
Así que lo que quiero dejar esa parte ahí, ¿no? Es decir, la torre de la Vega es muy probable que esté sobre cimientos originales de altomedievales, ¿no? Bien, la capilla de Santa Bárbara. Aquí ya para terminar prácticamente voy bien. Para terminar, aquí vemos una cuestión muy importante. Es el ábside de la iglesia durante el derribo por Aurelio de Llano. Ahora veremos cómo, con qué criterio y con qué, digamos, profesionalidad y también amargura derribó Aurelio de Llano la iglesia, ¿no? Esta es la iglesia y está pegada aquí ya viene el claustro. Esta parte desde aquí, de aquí para la derecha, ya está el claustro, pero la iglesia está extramuros, evidentemente, al lado del claustro, ¿no? Pues como podemos ver, aproximadamente a 5 metros. Se está derribando en ese momento y aquí aparece Aurelio de Llano en la parte izquierda inferior, que no se ve prácticamente aquí, para los que no la puedan, aquí hago el remarque, ¿no? Y esta es la fachada que se va a derribar, pero aquí hay un problema que después lo podemos suscitar. Aquí está Aurelio de Llano y dice, léanlo ustedes mismos, pero de todas formas dice: la iglesia de este convento, dice Aurelio de Llano, fue derribada por mí en 1917. Era grande. Los arcos torales y bóvedas, al caer sobre el pavimento, metían un ruido semejante al trueno. Y dice: qué pena al ver caer tan hermosa obra, ¿no? Aurelio de Llano, en Recuerdos y Bellezas de Asturias, la publicación que hizo pues a los pocos años de haber tenido que derribar, por un poco como ingeniero que era, pues la iglesia, ¿no? Y este es el estado que tiene en 1918. Aquí quedó de esta forma, porque no será hasta 1927, que es la foto de la derecha, disculpen que no les he puesto el nombre, esta es cómo quedó en 1900, después de ser derribada la iglesia, cómo quedó la portada. Y aquí, cuando es reconstruida por Luis Menéndez Pidal en 1927. Esto es el estado actual, la fachada principal, y vamos a ver ya únicamente, vamos a ver la fachada. Tiene roscas, no me voy a extender mucho sobre ellos, pero como ven, bueno, está muy deteriorado, eso se observa perfectamente, ¿no? Está al aire, evidentemente, y lógicamente está bastante. Este es el conjunto de capiteles de la fachada principal, en los cuales vemos, ¿no? Las roscas exteriores son lisas, ¿no? Tiene unos arquillos, estos arquillos tan maravillosos que vemos, que nos están son los primeros ejemplos, ¿no? Del románico asturiano, de esta tipología de origen califal, ¿no? Es muy interesante esta portada. Esta portada tiene vínculos con paralelos posteriores que van, posteriores, como son, por ejemplo, San Bartolomé de Nava, o recuerdo ahora San Martín de Pereda, ¿no? Es decir, son modelos, además, y las columnas y todo, son modelos muy interesantes, los capiteles, ¿no? En el entorno betense y en los monasterios benedictinos va a prevalecer este rigor, ¿no? El del lado izquierdo, por ejemplo, aquí con hojas, ¿no? Pues va a estar, los tenemos en San Esteban de Sograndio, los tenemos en Santa María de Villamayor, en San Pedro de Villanueva, ¿no? Es decir, que vamos a encontrarnos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y después es un modelo también relacionado con modelos franceses, ¿no?
en ese sentido. También capiteles corintios, hojas carnosas, ¿no? que nos están hablando, ese detallismo, esa decoración, nos está hablando también de capiteles que se encuentran en el entorno de San Pelayo, o modelos de la Cámara Santa, ¿no? y de San Pedro y Villanueva, que ya lo he mencionado, ¿no? Veo que estoy en el límite y entonces lo voy a dejar en este punto. El interior es todo novedoso, nuevo, está hecho en un estilo neorrománico, digo neo en el sentido de que lo hizo Pidal, ¿no? Evidentemente, y entonces no requiere mayor atención, ¿no? Sino que terminar con la esperanza de que ese muro pues nos abra el mundo de la industria y del patrimonio histórico-artístico a Santullano, ¿no? Muy amables por su atención y muchísimas gracias. Muchas gracias, don Lorenzo, por esta documentadísima exposición sobre la situación del monasterio de la Vega y el arte. Y como es costumbre, vamos a dejar un pequeño turno de intervención por si alguien quisiera aclarar algo. Tiene la oportunidad de que, como ya saben, en los 50 minutos de una conferencia muchas veces no se cumplen todas las expectativas que uno trae de saber sobre ciertas cosas, pero como tenemos un especialista aquí, pues podemos aprovechar a hacer las preguntas que consideren ustedes oportunas. Sí. Sí, buenas tardes. Enhorabuena por la disertación, ha sido muy edificante y quiero plantear una pregunta muy de profano, muy de ávido de sensaciones. Vamos a ver, ¿el conjunto palaciego habría reutilizado construcciones anteriores, Villa Romana, por ejemplo, o sería aventurado? El conjunto palatino de la Vega. Pero a nivel románico, en la etapa románica. No, o sea, de conjunto que había levantado Alfonso II. El conjunto palatino que subyace debajo del... que subyace debajo. Claro, no lo sabemos. Ajá. No lo sabemos porque no habría que excavar, evidentemente, ¿no? Ya. Y esa es una de las tareas pendientes. Pues no tenía por qué reutilizar realmente, ¿no? Es decir, hasta que no entre la arqueología y nos ilumine, ¿no? Pues no sabremos nada de ella, ¿no? No sabemos ni cómo sería la iglesia. Es posible que la iglesia románica, estudiándola a nivel de planimetría y sacando medidas que se pueden, es posible dilucidar algo sobre la tipología de la planta, evidentemente, ¿no? Y también algo saber la altura, porque por la fotografía se puede deducir algo, ¿no? Pero claro, puede ceñirse los muros al espacio original de Alfonso II, pero eso por ahora es mucho suponer. Si se excava, entonces se puede encontrar, es una suposición nada más, se puede encontrar el estrato anterior, ¿no? Sí. La estratigrafía anterior, y entonces eso nos puede permitir, con la estratigrafía actual, pues solapar aquello que se ha utilizado, porque es muy fácil. A ver, la cimentación, si se puede conseguir si ya existe una cimentación, evidentemente se construye sobre ella. Eso es igual que los palimpsestos de Pompeya, ¿no? Tú no tiras una pintura mural. Quien vaya a Pompeya ve que hay estratos. Uno llega a la villa, la ha cambiado, la coge y pinta sobre ella, porque al revés le sirve de soporte. Lo raya
y vuelve a echar el estuco y vuelve a encirro de nuevo, ¿no? Aquí lo mismo, tenemos iglesias en las cuales literalmente se han adaptado al anterior, siempre que les convenga, claro, en este caso, pero desde luego es una zona sensible, ¿no? A lo mejor no encontramos, bueno, nada, o sea, en fin, no sé si... Sí. Primero, me da muchísima pena porque yo conocí lo poco que queda de la fachada cuando todavía estaban los palacetes ocupados y estaba preciosa, limpia, la piedra preciosa. Me dio mucha pena, me he dado la fotografía. Pero lo que quiero preguntar, ¿habrá una posibilidad que entre la universidad, el patrimonio, se conserve lo que hay, todo? El rastro que estuvo guardando el polvorín. Ya. Bueno, todo lo que queda, hasta los palacetes, los podían utilizar estos ayuntamientos a la Unión de destruir, pues para oficinas y dejar uno. No vamos a ver la casa de Cervantes, que en teoría no es la casa de Cervantes. Vamos, la casa, los muebles, todo lo que allí tienen. Con los muebles, porque esos palacetes son preciosos para el turismo, y el resto, conservarlo, intentar las excavaciones que usted dice. Bueno, es que en los últimos años se lo me imagino pues como Ávila, porque es que fue una cantidad de nuestros últimos años de monasterios que se destruyeron. No, ya. Clara, San Francisco, La Vega, No, si empezamos a enumerar y ya nos hubieran dado patrimonio de la humanidad hace, María José, hace 40 años, yo qué sé. Salimos de Guadalajara y nos metemos a Guadalajara y parece que nadie nos siente poner los luces. Ya. Es lo único, no. La fábrica de armas de Toledo, por ejemplo, la han conservado, y hay otra fábrica de armas, que no me acuerdo dónde queda, la han conservado como tal. Y entonces, bueno, han adaptado, pero han sido tan rigurosos que han merecido un premio de UNESCO, y es un ejemplo, digamos así, pero hay muchísimos intereses creados. Esto es un bombón de Peñalba. La fábrica de armas es un bombón de Peñalba, y evidentemente los bombones de Peñalba, bueno, y de la Mallorquina, que está enfrente, y también, o sea, y esos... De todas formas, para información de la señora, ese tema que plantea de que se puede hacer, dejar todo aquello y tal, esto se debatirá aquí el jueves 27, que también es el último verdad. Día de las conferencias, donde habrá especialistas que van a hablar un poco sobre lo que fue el pasado, el presente y el futuro. Posiblemente en ese día podamos desvelar un poco más las opiniones, porque por ahora son todo opiniones. La realidad no sabemos cuál va a ser. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Una cuestión. Viendo que Menéndez Pidal hacía reseñas sobre todo lo que era el conjunto que había, ¿no se puede llegar a la documentación o no hay documentación de Menéndez Pidal sobre todo esto, sobre ese derrumbe que se hizo y esas cosas? Ya. ¿No hay acceso a él? Ya. Pues en la fábrica de armas se llevó 40 cajas, según decían, a Madrid. Y sobre Luis Menéndez Pidal le dio también todo su archivo prácticamente, salvo el que puedan tener algún familiar, se lo donó a Viñallo, que ya murió, el abad de San Isidoro. Y probablemente allí se encuentre, claro, porque ha tenido que documentarlo todo, y dibujos también. Es decir, allí falta muchísima información sobre esto y sobre muchísimas cosas más, pero evidentemente eso todo lo tendrá el archivo del Ministerio de Defensa, que se lo ha llevado. Sí. Es indudable que eso es una información vital para cualquier intervención que se vaya a realizar ahí, es una información fundamental. Claro. Por eso, en el momento en que esté clara, yo creo que la titularidad del terreno y que hay que moverse. Esta circunstancia, ya lo apuntábamos ayer, que meter un equipo de arqueólogos, unos para que trabajen en el subsuelo y otros los archivos, entre ellos estos, para saber todas estas noticias
que efectivamente sí están en defensa, el Ministerio de los Archivos de Defensa, todo. Sí. Dígame. Sí. ¿Y cuáles fueron las circunstancias políticas, económicas o sociales que llevan a derribar la iglesia? Podemos pensar con un posible aprovechamiento industrial que 10 años después se reconstruye. ¿Que se reconstruye la Sí, iglesia? no. Sí. No es que se reconstruye. No, se derriba. Se derriba, Y sí. 10 No, años nada. después se reconstruye. ¿Qué circunstancias nos llevan No, a pero se esa construye una capilla. No se reconstruye No, la sí. iglesia. Sí. Simplemente de forma simbólica y un poco por que permanezca el símbolo de lo que allí hubo, es cuando se hace la capilla. Pero vamos, no tiene nada que ver con la iglesia. Para salvar la fachada No. principal y un vano, el vano sur, que está en el sur, porque el del norte se perdió. Es decir, únicamente para que no queden, porque como vieron en la fotografía, primero estaba como si fuera un arco de triunfo, cuando se derribó. Y entonces, pues viéndolo así, a los 10 años dijeron, bueno, pues vamos a hacer una capilla, y es la capilla de Santa Bárbara, precisamente porque, lógicamente, por la fábrica de armas, y entonces por eso la construyeron. Pero vamos, o sea, en un alarde de compasión, porque Podemos concluir que prácticamente el derribo inicial fue gratuito. es que esa es la cuestión. Totalmente gratuito. Es decir, esta parte, bueno, ya lo vieron en la parte que queda el claustro. El claustro es lo único que se aprovechó como almacén. Pero, y la iglesia que vieron, que está como a 5 metros, es que no lo encuentro. O sea, cuando estaba haciendo el PowerPoint, más me reafirmaba, bueno, ya lo tenía especulado, pero una vez que te metes con dibujos y trazas y tal, dije, pero veis que es gratuito, ¿por qué lo tiran? O sea, que no vayan las monjas, que ya las echaron casi a punta de pistola, dado que estamos en la fábrica de armas en 1800. Entonces, pero ¿qué? Porque pues que hagan un hospitalillo, no lo sé, pero que tiren una iglesia medieval, una torre, y con la comisión de monumentos presionando para que no la tiren. O sea, hay un poder político detrás muy fuerte para que todo eso desaparezca. Desaparecen símbolos. Y es así, Fundamentalmente. es así. Y bueno, es un tema bastante complejo, pero da mucho mucho que decir todo lo que pudo haber ahí detrás. Sí. Porque, por ejemplo, la manera como trataron a las monjas cuando quisieron recuperar Claro, cosas eso. tan sencillas como el sepulcro de la fundadora, aquello fue una pelea tremenda. O sea, fue negarse y preferían que se perdiera antes que lo llevaran y cosas de estas. Es decir, que había muchos móviles y muchos intereses determinados que tampoco los vamos a sacar aquí, pero que realmente existieron. Que no prospere la peregrina idea de hacer la autopista de entrada a Oviedo por el medio de la fábrica. Bueno, pues, o sea, los ejemplos que tenemos de conservación del monasterio pasarían por el arco de triunfo de la capilla. Pero esos son intuiciones que nos cuestan, además, porque todo ese proyecto se encarga un estudio de arquitectura, y el estudio de arquitectura pues te va a pasar una minuta de 20.000 euros o 40.000 por esa idea peregrina de meter un Ferrari por el... En fin. ¿Alguna pregunta más? Sí. Así en síntesis, la intervención de Fortunato de Selga sobre San Julián, y vamos a decir también Santa Basilisa, fue muy radical. ¿La intervención de Selgas? Sí, en 1912, sí. Sí, bueno, a ver, es 1912, entonces tenemos que tener en cuenta el año, ¿no? Sí. Lo hizo, él no podía, entonces lo hizo como arquitecto Vicente Lampérez y Romea, porque si no, no podía intervenir. Fortunato de Selgas conocía bien también a Manuel Gómez Moreno y ya había hecho estudios sobre ello. El gran digamos así, la gran suerte de Fortunato de Selgas es que se había
antes se había, se conocía, él conocía ya, porque él en 1908 ya sabía que había pinturas en Santillana. Había hecho algunas catas. Según Manuel Gómez Moreno, había subido por el estradós de la misma, porque tenía las bóvedas tabicadas, que eran las que impedían, bueno, primero que tapaban y después que ya no se veía la parte superior. Así que él ya sabía que había pinturas. ¿Fue radical? No, fue conservadora, realmente. Ahora, fue conservadora en el sentido de que las conservó. Estamos en 1912, conservarlas ahora mismo no es lo mismo que en 1912, pero no las raspó. Hay que tener en cuenta que en 1894 se restaura Santa Cristina de Lena por Bautista Lázaro. Bautista Lázaro y lo publica, es la primera publicación que se hace de una restauración altomedieval en Asturias. Y entonces ahí dice expresamente y raspé en absoluto todo el enlucido que tenía el interior. Y hay fotografías también de Logan, vamos, el fotógrafo real, que tiene, estaba toda encalada. Luego tendría que tener pintura debajo, o como mínimo tenía que haberlo mirado. Entonces eso lo sabía Fortunato de Selgas. Fortunato de Selgas es una de las personas más maravillosas a nivel de arqueología en la época. Es una fuente de conocimiento y de prudencia y de sabiduría, ¿no? Y entonces él, cuando interviene, pues ya sabe la posibilidad de que existan, y ya había hecho catas y efectivamente, con lo cual cuando interviene quita las bóvedas tabicadas y lo deja sin más. Es el primero que hace una interpretación de las pinturas, que se las encarga a un profesor de la Escuela de Artes y Oficios, y son esas maravillosas láminas, bueno, un poco así no infantil, bueno, un poco tal, pero no, que va, es muy, muy interesante. Problema que tiene Fortunato de Selgas: él considera que las pinturas, que las iglesias asturianas están pintadas por el interior, pero en cambio están sin enlucir por el exterior. Y esa moda que hay de que queden, está en 565, esa moda de que las iglesias queden con la piedra vista, viene de él, y tiene un texto en la publicación que hizo de San Julián de los Prados que también subvencionó él. Él se gastó ahí unos 70.000 pesetas de la época, pero bueno, no. Entonces esa por un lado descubre las pinturas y se van a ir conservando las pinturas, porque lógicamente después de Fortunato de Selgas, ya evidentemente todo el mundo está buscando de tal forma que pues un profesor de la escuela de Valdedios pues coge en 1910 y empieza a mirar y tal, y ve pinturas, o sea que ya todo el mundo está alerta. Aurelio de Llano también, pero él ya tenía Aurelio de Llano con las pinturas de San Miguel de Lillo, pero realmente el primero que va a ver y que va a destapar, digamos así, la figura la primera figura de la pintura mural va a ser José Amador de los Ríos, en 1860 aproximadamente, y lo relata en Monumentos Arquitectónicos de España cuando describe que la figura entronizada, él lo relata con ese lenguaje decimonónico muy, muy simpático, y empezamos a raspar y ahí aparece en silla curul Dios o la Virgen o no sé qué. Bueno, empieza a especular porque claro, la emoción que le embarga es impresionante. Está descubriendo una figura que está sentada en una silla y entonces yo me hubiera desmayado del andamio, y encima aquellos que eran de madera,
O sea, el hombre no se mató de cuidado. Y lo describe en monumentos arquitectónicos. Es el punto de salida que va a errar Bautista Lázaro después, sabiendo eso, sabiendo monumentos arquitectónicos que ha encontrado pintura, no se le ocurre otra cosa que raspar Santa Cristina. Ahora tendríamos a lo mejor en Santa Cristina, que a mi juicio es un aula palatina, convertida en iglesia en el siglo X, entonces tendríamos, o sea, una maravilla. Bueno, pero no me extiendo más porque... ¿Alguna pregunta más? Gracias. Nada. Bueno, pues damos por terminado la sesión de hoy, pero quería recordarles que el próximo jueves, día 20, tendremos la tercera conferencia a cargo de Raquel Alonso Álvarez, si la salud se lo permite, y que lleva por título Domine y Señoras, Gontrodo Petri y su tumba en el monasterio de Santa María de la Vera. En el caso de que no pueda venir, pues les avisaríamos y sustituiríamos por la siguiente conferenciante, que es Mar Díaz González, para hablar del pasado, el presente y el futuro de la fábrica de la Vera. Muchas gracias por su presencia.